En el ámbito natural, tú sientes apetito y ahí es cuando comes o deseas algo. En el ámbito espiritual, tú tienes que comer primero para después sentir apetito. El trabajo va a demandar. El ministerio va a demandar más de lo que tú piensas que te va a demandar. La familia es el único lugar con el que estás familiarizado. Y el llamado era para recibir a Jesús. Obviamente, Él dice, te voy a dar 5 minutos. Jesús te está llamando. Muchas bendiciones y un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en este día, que tomaron de su tiempo para compartir con nosotros. Mi nombre es Sixto Daniel Flores y el día de hoy traigo una entrevista que cambiará tu vida. Le extendemos un saludo a todas esas personas que nos ven diariamente. Un saludo a la iglesia Betel Peniel en el norte de Carolina. Un saludo a Casa de Dios aquí en Trenton y en toda esta nación. Bendecimos sus vidas. El día de hoy me encontré con un amigo y le pedí que tomara un poco de su tiempo para compartir un poco de lo que Dios puso en él para que lo comparta con todos nosotros, para que bendiga nuestras vidas. Estoy compartiendo el día de hoy con el pastor Orlando Franco desde Trenton, New Jersey. Pastor, bienvenido. Gracias. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Un placer. Varón de Dios, ¿cómo empezó esta historia? Porque los que nos escuchan no conocen mucho de su testimonio, no conocen de dónde salió Orlando, de dónde Dios lo levantó, dónde nació, dónde creció el niño que hoy se convirtió en un padre, en un pastor, en un autor. ¿Dónde nació ese niño? Bueno, nacimos en el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit. Uh-huh. A los 3 meses de nacer, mis padres viajan a Puerto Rico y allí estuve hasta los 10 años. Después de los 10 años, mi papá y yo nos mudamos para los Estados Unidos, a la ciudad de Trenton, Uh-huh. y aquí hemos estado desde ese entonces. Wow, pero ha sido un trayecto largo. Sí. ¿Y en qué momento se encuentra con Jesús? ¿En qué momento sucedió ese encuentro tan bonito con el Señor? Bueno, desde jovencito, desde niño, siempre tenía como un interés a lo que tenía que ver con las cosas del Padre. Uh-huh. Desde muy temprano, me recuerdo desde los 5 o 6 años, siempre tenía una atracción, me llamaban mucho la atención las manitas de oración, las praying hands. Pero nunca se me fue introducido lo que es Jesús en su esencia o lo que es el Evangelio hasta que yo conocí a mi abuela paterna de parte de mi papá. Porque ella sí era una profeta del Evangelio, pero yo no la conocí a ella hasta que tenía como 9 años. Entonces, cuando mi papá y yo nos mudamos de Puerto Rico a los Estados Unidos a la edad de 10 años, nosotros comenzamos a vivir con ella. Y ahí, a los 10 añitos, yo comencé a conocer de quién era Jesús, de quién era el Padre, y comencé a visitar la iglesia donde ella se congregaba. Y ahí se me sembró la semilla. Estuve hasta los 11 años y medio, 12 años visitando con ella, pero ya, como todo el mundo sabe, para los niños a veces y los prejuveniles es un poquito aburrido lo que tiene que ver la iglesia, y me alejé. A los 19 años, pasó una historia bien súper extra mega larga, corta, a los 19 años donde yo tengo mi encuentro con Jesús. Y lo recibo como mi Salvador y me ha sostenido hasta el día de hoy. Wow, qué bueno, qué lindo. Gracias al Señor por esa semilla que se siembra en la niñez, porque dice la Biblia que su palabra no regresa vacía, que la palabra de Dios nunca regresa vacía, que hasta que cumple el propósito por el cual él la soltó, no vuelve a Él. Y es una bendición porque
hay muchas personas, habemos muchos hijos que en algún momento escuchamos una palabra de Dios o se nos dijo así sea Cristo te ama. Y ese Cristo te ama quedó resonando en nuestro subconsciente hasta un punto donde nos arrestó otra vez la presencia de Dios. Qué lindo, qué lindo. Y cuando conoció al Señor, cuando tuvo ese encuentro, cuéntenos un poco de eso, cómo sucedió, qué pasó alrededor de eso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Okay. Han pasado 24 años de ese momento, casi 25. Y me acuerdo que mi papá, Orlando Franco Sr., él se había reconciliado con Jesús a la edad de como los 40, 42 años. Se había apartado a los 16, se reconcilia como a los 40, los 42. Y yo, pues, como cualquier otro joven, distraído con las cosas del mundo, mi papá me dice, Orlando, encontré una iglesia. Y me dijo, y te va a gustar. La música es bonita, no es como antes, me decía él. Y yo le dije, está bien, yo voy un día. Y él me dice, vente conmigo este domingo. Y dije, está bien, yo voy contigo. Llegaba el domingo y lo esquiviaba. Me decía, vente conmigo. Y dije, ok, yo voy el próximo domingo. Y hacía lo mismo. Pero llegó el momento donde las invitaciones me cansaron. Y yo le dije a mi papá, está bien, voy a ir. Y lo que yo me decía en la mente era, voy a ir para sacármelo de encima. Porque me lleva invitando, no he ido. Cuando yo vaya, me va a dejar de invitar. Exacto. Yo voy, me recuerdo que fue el pastor asistente de la iglesia que estaba predicando en ese día. Y la iglesia estaba llena, habían como 1,500 personas ahí. Wow. Entonces yo cogí un asiento donde yo no era notado ni tampoco sobresalía entre medio de un grupo de personas para que así nadie se diera de cuenta que yo estaba ahí. Tratar de ser invisible. Ajá. Sí, hice el intento de ser invisible en ese momento. Me recuerdo que cuando el pastor asistente de la iglesia termina la predicación, él hace un llamado. Y el llamado era para recibir a Jesús. Obviamente, él dice, te voy a dar 5 minutos. Jesús te está llamando. Y dijo, aquí hay un joven, y apuntó por donde yo estaba, que necesita a Jesús. Y dice, ahora te voy a dar 2 minutos. Yo estuve ahí sentado como 1 minuto esperando que alguien pasara para usarlo como una excusa de que no era yo. Que no era conmigo. Pues, para mi sorpresa, no pasó nadie. Yo tuve que levantarme, pasar, y cuando voy pasando, el pastor asistente dice, gracias, joven. Y cuando yo paso que recibo a Jesús, fue la experiencia más maravillosa que yo había tenido en mi vida, porque nunca había tenido un encuentro de esa manera con él. Yo inmediatamente pude sentir la transformación interna en mí, porque habían deseos que para mí eran una costumbre que comencé a combatir en contra de ellos. Y desde ese entonces, entre altas y bajas, altas y bajas, he estado aquí 24 años después, todavía sigo aquí, pero nunca puedo olvidar ese día cuando el Padre directamente me llamó mientras yo estaba intentando esconderme de él. Qué bonito. Pero esa fue mi experiencia con él cuando a los 19 años decidí darle una oportunidad a él. O sacar a mi papá de encima. Oh, claro. En realidad. Y hay muchas, yo creo que hay muchas personas que han pasado por esa situación, que es como que por alguna razón el mensaje o lo que se está diciendo, tú sabes que es contigo. Es un sentimiento, es raro, es muy raro, porque es como que en medio de una multitud de 1,000 personas están hablando contigo solamente. Y es algo muy lindo, es algo sobrenatural que muchas personas las hemos vivido y muchos todavía no han tenido esa experiencia, pero
pero que cambia vidas. Esas experiencias, esos de repentes de Dios, esos momentos en los que parece que no hay más nadie en ese lugar, que estás tú solo y la palabra que se está hablando, tú solo y el predicador, es como que se oscurece todo el lugar. Es bellísimo, es lindo, son momentos son momentos de padre e hijo, son momentos íntimos. Y para todos los que nos están viendo, si nunca has tenido esa oportunidad, nunca has tenido un momento así, tu momento está a punto de llegar. Creemos que más temprano que tarde, tu momento está a punto de llegar, de encontrarte con tu Padre, con el Creador, con el que te ama, con el que dio su vida por ti. Y que el pastor nos acaba de decir que más de 20 años después sigue estando aquí, sigue estando firme. ¿Qué fue lo que encontró que lo atrapó de tal manera que 20 años después todavía sigue aquí? El amor del Padre. Wow. Es lo único que puedo explicar. El amor del Padre por medio de Jesús. Es lo único que mantuvo, porque al principio yo era un poquito diferente porque tenía conceptos que venían de atrás. Y no me asociaba mucho con la juventud de esa congregación, porque yo tenía conceptos que me alejaban de ellos. Por ejemplo, en aquel entonces, cuando yo recibí a Jesús, obviamente lo recibí, pero los conceptos que me habían enseñado del ayer todavía los seguía cargando. Okay. Aunque desde los 12 años hasta los 19 no tenía ninguna relación con Jesús o con el Padre. Entonces yo me recuerdo que yo dejé de usar pantalones maones y comencé a usar pantalones kakis. Yo dejé de usar t-shirts y comencé a usar camisas de botones. De botones. Si tú me encontrabas a mí usando un hoodie o unos pantalones maones, ya tú sabes que yo me estaba apartando. Wow. Sí. Si tú me encontrabas a mí usando unos tenis que tenía que ver con los tenis contemporáneos, como los Jordan o los Nike o algo de ese estilo, ya tú sabías que yo me estaba apartando. Pero la juventud de esa iglesia era más al día, más contemporánea, y yo chocaba con la apariencia de ellos. Okay. Y como resultado de eso, pues no tuve mucho apoyo. Entonces fui forzado a conocer a Jesús por medio de mis errores, mis experiencias, pero no necesariamente en ese principio por alguien que me guiara. Entonces en esa iglesia yo estuve como 1 año y medio y después transicioné a otra iglesia. Okay. Y ahí fue donde comencé a crecer más espiritualmente y el Padre comenzó a tratar conmigo. Ok. Entonces, podría decirse que en el momento en el que acepta a Jesucristo, en el que acepta el llamado nuevamente, como que forzó un cambio exterior sin que el cambio interior tomara lugar. Sí, definitivamente, porque mi concepto era, aunque yo sentí la transformación interna, aunque completamente no había sido restaurado, mi pensar era que yo necesito comenzar a cambiar cómo se ve mi exterior. Okay. Para que así yo pueda verme como supuestamente, de acuerdo a mi concepto, un cristiano debe verse. Okay. Entonces, yo forcé eso. Yo, por mi propia cuenta, comencé a dejar diferentes cosas forzadamente, que luego terminé tomando de regreso porque el Padre no me las había quitado, sino que yo intenté de dejarlo de acuerdo a un concepto que tenía. Okay. Y tuve mis batallas. Incluso, si yo fuera a contarte las veces que yo me aparté, quizá los dedos no me darían. Porque yo en el transcurso de mis primeros 7 años en el Evangelio fueron bien difíciles para mí. Aunque el Evangelio en sí yo no creo que es complicado, lo complicado es cambiar los hábitos. Okay. Pero tuve estragos y me aparté como 7, 8 veces. Wow. La última vez que me aparté
fue la más que duró, pero fue la última vez que me aparté. Y fue para el año 2007. Ok. En el año 2007 yo me aparté, duró un año apartado, pero ya no podía aguantar estar fuera de la presencia del Padre, estar alejado de Él. Entonces yo hice un pacto con Él. Okay. Y hasta el día de hoy me recuerdo el pacto que hice con Él, que fue en el mismo trabajo. Fue un diciembre 31. Y ese mismo día, cambiando de diciembre a enero 1, hice el pacto y le dije, Padre, la razón por la cual yo me he apartado de ti muchas veces es porque cuando te fallo me siento culpable. Y la culpabilidad no me deja vivir en tranquilidad contigo. Pero yo hago un pacto hoy contigo de que no importa lo que yo haga y no importa cuándo te falle, cuántas veces te falle, yo voy a mantenerme fiel a ti, no te voy a dar la espalda porque tú nunca me la has dado. Y yo le dije, lo único que te pido es que me dé la fortaleza que cuando te falle, poder levantarme. Wow. Pero le prometí que aunque yo le fallara, no le iba a dar la espalda. Y así fue. En el 2007 hice el pacto con él. Bueno, en el 2008, es 2007 al 8, hice el pacto con él. Comencé a crecer nuevamente en la iglesia. 2 semanas después de haberme reconciliado con él, comencé a predicar en la iglesia. Sí. Un mes después ya estaba predicando fuera de la iglesia. Wow. En el 2009 soy ungido como evangelista de la iglesia. Y en el 2010 experimento una caída que di con el rostro en el suelo. Wow. Y ese cantazo fue bien duro. Y fue más duro porque yo lo planeé intencionalmente, con toda la intención. Con todas las ganas. A propósito. Wow. Dios mío. Pues sí, mencionaste algo que me llamó la atención, que es que el evangelio no es difícil. Lo difícil es como desintoxicarnos a nosotros. Háblame un poquito de eso. ¿A qué te refieres cuando dices que el evangelio no es difícil? Ok. So, voy a hacer algo largo, corto. No, fluye. Pero quiero empezar por aquí. Ajá. Ok. La escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Amén. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que cuando tú recibes a Jesús, y esto es algo que muchas personas tienen como que dificultades explicando. Y es que cuando tú recibes a Jesús, tú inmediatamente eres transformado. Tu interior recibe una transformación. Okay. Por eso es que cuando tú piensas en hacer lo que hacías, tienes una batalla interna. Okay. Lo que toma tiempo es el proceso de restauración. Tú fuiste transformado, pero ahora tu alma necesita una restauración. Okay. Entonces, cuando tú recibes esa transformación, ya te das de cuenta que el deseo que todavía tienes quizás de consumir drogas está ahí, pero tú estás sintiendo como un choque para hacerlo. Ya no lo haces tan fácil como lo hacías antes. Lo haces porque caíste en la tentación o te dejaste vencer por la presión. ¿Okay? Entonces, cuando tú vienes a Jesús, muchas personas dicen que el camino de Jesús es difícil, que los caminos del Padre son complicados, pero yo me dejo llevar por lo que dijo Jesús el Mesías. Okay. Él dijo, mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Y ligera mi carga. ¿Okay? Entonces, si Él dijo eso, pero nos han enviado un mensaje de que es complicado, difícil, un camino de espina, entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿Voy a creer al mensaje que me han plasmado o voy a creerle al autor de la fe? Es verdad. Entonces, cuando tú ves que Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ya saben, ya la mayoría de las personas sabemos que es un yugo. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús está hablando de eso, Él se está refiriendo de que Él siendo el hermano mayor y nosotros siendo los menores, Él tiene un yugo, pero nosotros somos conectados al yugo de Él. Porque mientras vamos caminando y vayamos a intentarnos desviarnos, Él nos va a dirigir al camino que Él ha establecido para nosotros. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es desintoxicarte para poder recibir lo nuevo del Padre. Okay. Entonces, los malos hábitos, el problema es que los malos hábitos que nos ha tomado una vida entera desarrollar, los queremos dejar de la noche a la mañana. Y ahí es donde tenemos el conflicto
y muchos se quedan a mitad, dicen esto no es para mí, yo no nací para esto, mejor vuelvo atrás. Pero no es que es difícil, es que algo que te tomó años desarrollar, ahora quieres dejarlo de la noche a la mañana. Yo siempre digo, Jesús te va a libertar de todas aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual. Son las ataduras, los demonios, todos esos tipos de cosas que tú no tienes ninguna fuerza para deshacerte de ellas. Pero Él siempre te va a dar la fortaleza para que tú mismo, por tu propia cuenta, puedas deshacerte de los malos hábitos. Okay. Y los malos hábitos es donde todo el mundo, la mayoría, se cuerga. Eso es lo que nos lleva a echar para atrás. Eso fue lo que me llevó a echar para atrás a mí 7 años en el Evangelio. Yo estaba 1 año bien, 2 años bien y pum, me salía por 1 mes. Volvía otra vez porque no podía resistir el llamado. Volvía 2 años otra vez y para afuera otra vez. Y es porque los malos hábitos siempre van a ser usados por el enemigo para engañarte a pensar de que tú no puedes hacer esto y que es muy difícil para ti. ¿Tú entiendes? A eso es básicamente lo que me refiero. Y es 100% real. Esa es una de las mejores explicaciones que he escuchado acerca de la transformación del ser humano. Porque es que la palabra dice que somos nueva criatura y la palabra no miente. Entonces, cuando escuchamos mensajes como contradictorios que dicen como que sí eres nueva criatura, pero hay algo que te falta. Entonces Jesucristo no terminó el trabajo. Porque Él dijo consumado es. Y si Él dijo consumado es, consumado es. Ahora, asimismo, como lo explicabas, la transformación es lo que lleva a un proceso. Qué bonito, en verdad, qué bonito eso. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cuál es la mejor forma de lidiar con ese proceso de transformación? Yo siempre le digo a nuestra iglesia, sé paciente contigo mismo. Esa es la única manera. Porque yo de primera mano tuve que experimentar la gracia y la misericordia del Padre para entender que no iba a reaccionar hacia mí de acuerdo a cómo la gente profetizaba que lo iba a hacer. ¿Tú entiendes? El mensaje que siempre decían, no juegues con Dios, Dios no puede ser burlado, Dios es amor, pero no podían terminar la frase sin decirte, también es fuego consumidor. Entonces, yo a la fuerza tuve que aprender que mi padre no es como me lo profetizaban, o la imagen que me habían plasmado de él no era quien él era en esencia. ¿Tú entiendes? Yo llegué a un punto que le llegué a fallar tanto al padre que yo perdí el temor. O sea, cuando tú tienes te puedes saborear un poco la gracia y te das de cuenta que cometiste un error y que el Padre no respondió como dijeron que iba a responder, tú comienzas a pensar, probablemente quizás si yo lo hago otra vez, él probablemente no haga nada. Y ahí es donde tú entras en un estado donde creas un hábito que te lleva a perder el temor, perderle el respeto. Y cuando tú le pierdes el temor a él, se te hace fácil pecar. Sí, claro. Entonces, yo llegué a un punto donde yo tuve que rogarle al Padre que me devolviera ese temor. Porque yo estaba tan acostumbrado, tan enterrado en lo que eran los actos y las prácticas pecaminosas, que ya yo no me sentía mal cuando le fallaba. Entonces, cuando yo tenía el deseo o la tentación para entrar en algo que no debía, lo hacía sin pensarlo 2 veces. Porque ya le había fallado anteriormente y descubrí que no respondió como dijeron que iba a responder. Entonces me acostumbré a fallarle para poder recibir su gracia de nuevo cuando pedía perdón. Porque cada vez que tú le fallas al Padre y te arrepientes, recibes su gracia y ese sentir que tú sientes es algo inolvidable, algo inexplicable. Entonces tú te acostumbras a fallarle para poder sentir eso. Es como el drogadicto. El que entra en la adicción del crack, la razón por la cual sigue consumiendo crack es porque quiere tener esa primera experiencia que tuvo esa primera vez, pero nunca la alcanza. Entonces, cuando una persona comienza a abusar de la gracia y comienza a pecar sin temor alguno, lo que está haciendo es intentando experimentar eso que experimentó la primera vez cuando recibió a Jesús por primera vez, cada vez que se arrepiente. Wow, y esa gracia te cubre, tú lo sientes,
Pero si tú pierdes el temor, ahí estás entrando en una zona de peligro. Y ahí fue donde entré yo. Es como que la línea se va volviendo cada vez más borrosa. Y entonces como que la sigues pisando y se vuelve más borrosa. Y más borrosa y más borrosa hasta que llega un punto donde ya no existe. Donde ya la borraste completamente. Es que yo, en mi experiencia, lo que he vivido en el poco tiempo que llevo cerca de la presencia de Dios, es que Él es un Dios personal. Él es un Dios que tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y entendí que Jesús vino a presentarnos al Dios que es un Padre, pero que el Espíritu Santo está aquí para presentarnos al Dios que es un amigo, que es más cerca, que la relación es incluso más cercana. Entonces, ahí cuando mencionabas que a medida que lo fuiste conociendo, se te fueron abriendo los ojos y se te fueron yendo como los conceptos que tenía de lo que te habían dicho. Es como lo que dijo Job, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, que es una bendición. Ahora, quiero preguntarte acerca de la oración. Okay. Cuando llegamos aquí, para los que no saben el lugar donde estamos, es un lugar de oración. Es más que una oficina. Yes. Y quiero que el pastor nos hable un poco de esto, porque la oración es un tema tan amplio que, por favor, esa cámara es suya. Háblenos un poco de eso. Ok. All right, so la oración es sencilla. Yo no sé por qué se complica tanto. Ok. Okay. La oración es una conversación entre dos personas. Una siendo el Padre y la otra siendo yo. El Hijo. Claro. La Escritura dice que cuando entres en tu aposento, en tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Okay? Entonces, cuando tú miras esa escena, Jesús dando la enseñanza, tú te das de cuenta que no hay nada más sencillo que la oración. El problema es, vamos a lo mismo, enseñanzas bien intencionadas, pero transmitidas incorrectamente. Ok. ¿Okay? Cuando tú hablas de lo que es la oración, por ejemplo, cuando yo entro aquí en este cuarto de guerra, yo tengo 1000 maneras de hacerlo. ¿Okay? Hay momentos donde yo vengo y yo me siento y yo abro las escrituras y comienzo a leer en las escrituras y no me detengo hasta que hay un versículo que comienza a resaltar. Cuando ese versículo resalta, yo oro de acuerdo a lo que estoy leyendo ahí. Por ejemplo, si el versículo que resalta es Juan 3:16, yo comienzo a darle gracias al Padre por enviar lo mejor de Él para alguien como yo y encontrarse conmigo en mi peor momento. Okay. Entonces, comienzo a fluir por medio de la oración por el verso que acabo de leer. Okay. Ahora, hay otros momentos donde yo puedo poner un instrumental. Y en el instrumental comienzo a hablar con el Padre y a veces tengo una lista de cosas por las que quiero orar. Yo voy a mi lista, comienzo con la primera, me quedo con la primera hasta donde dure. Si se me bloquea la mente, voy a la próxima y así sucesivamente. Hay otros momentos donde yo puedo llegar aquí y solamente tengo todo apagado, no hay música, no hay escritura, no hay nada. Solamente vengo aquí y yo me siento aquí, mira, aquí. Aquí mismito. Y me quedo aquí hablando con el Padre. Entonces, estas experiencias son únicas. Y cuando tú tienes la oportunidad de poder tener esos momentos con el Padre, es algo que si no lo hubieras hecho en ese momento, lo perdiste.
Okay. Y el problema ha sido en muchas ocasiones para muchas personas que a veces sienten que el Padre está tocando la puerta del corazón para solamente tener una simple conversación con ellos. Y dicen, yo lo hago después. Yo lo hago después. Y el yo lo hago después nunca llega. Y cuando el Padre está tocando la puerta de tu corazón, no es porque simplemente quiere escuchar tu voz. Hay algo que Él te quiere dar en ese momento. Entonces, la Escritura habla también de que no nos preocupemos por nada, pero oremos por todo. Y dice que la paz del Padre, o la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y guardará nuestro corazón. Se convierte en un protector de nuestros pensamientos y lo que sentimos. Entonces, a veces lo que hacemos es que nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Ahora, hay personas que viven de experiencias y las experiencias no son suficientes para sostenerte si no tienes una vida de oración. El pueblo de Israel vivió de experiencias y solamente 2 entraron a la tierra prometida. Eso está bueno. No, fluye, siga ahí, eso está bueno, eso está muy bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vivir de experiencia y vivir por la oración? Ok, el que vive de experiencia está buscando un gusto, ok, está buscando un gusto donde se quieren sentir bien o se quieren sentir mejor, entonces van a la iglesia o van a un lugar donde hay más de una persona orando o buscando el rostro, la presencia del Espíritu Santo, y ellos se aprovechan de ese momento. Pero en sí ellos no tienen una vida íntegra en oración con el Padre. ¿Ok? Entonces cuando tú buscas las experiencias, yo no sé si tú has conocido personas que te han dicho, mira, yo tuve esta experiencia con el Padre, o se me apareció un ángel, o me ocurrió esto, pero son las mismas personas que tú ves desaparecer cuando llega el momento de la tribulación, el momento difícil. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una vida íntegra de lo que es la oración o la intimidad con el Padre, tú vas a descubrir que la persecución que llega como resultado de la palabra que tú recibes de Él no te desvía, sino que te fortalece. ¿Ok? Porque la Escritura dice que cuando el sembrador fue a sembrar la semilla, cayó en 4 lugares. ¿Ok? Y en uno de esos lugares dice que la persecución fue liberada como resultado de esa semilla. Entonces, por eso es que muchas personas, tú puedes encontrar muchas personas que pueden recibir la experiencia. Por ejemplo, hoy tú puedes llegar a nuestra casa paterna o a nuestra iglesia y recibir una palabra del Padre. Esa es tu experiencia. Esa palabra te va a traer en el momento gozo, alegría y hasta puedes soltar lágrimas. ¿Ok? Esa experiencia probablemente para ti puede que sea inolvidable en ese momento. Pero al no tener un fundamento dentro de lo que es la oración o la intimidad con el Padre, esa palabra que tú recibiste va a recibir una persecución. Y como no tienes raíces profundas, esa persecución lo que va a hacer es desviarte aunque hayas recibido una experiencia. El pueblo de Israel tuvo muchas experiencias. Ellos vieron el mar rojo dividirse, ellos vieron la columna de nube y la columna de fuego, ellos vieron cómo el Padre enviaba maná del cielo para comer, ellos vieron cómo el Padre hacía todo tipo de milagros a favor de ellos. Incluso siempre que el Padre tenía la oportunidad de satisfacerle los deseos a ellos, Él lo hacía. Mas, sin embargo, siempre tenían un problema con el proceso y siempre querían regresar al lugar de donde el Padre los sacó. Entonces terminaron la mayoría enterrados en el desierto y solamente varios de ellos pudieron conquistar lo que el Padre dijo que era para ellos desde un principio. Entonces, un viaje que dicen que supuestamente era de 11 días, tomó 40 años para que solamente unos cuantos entraran, con todas las experiencias que tuvieron. Muchas personas hoy en día dicen, si yo hubiera visto que el mar se abriera, si hubiera visto la columna de nube y la columna de fuego, a mí nadie me puede convencer lo contrario, pero han tenido sus experiencias. Mas, sin embargo, cuando la persecución llega a causa de la palabra, se desenfocan y se desvían. Wow, es verdad. Brillan por su ausencia. Es verdad. Porque es que mientras estaba hablando de la experiencia y la palabra,
el Señor me trajo a memoria la escena de Pedro y Jesús cuando Jesús lo llama a caminar sobre el agua. Jesús estaba... Esa fue una de las experiencias más grandes que ellos pudieron haber visto mientras estuvieron con vida. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, llámame, yo quiero caminar en el agua. Cuando el Señor lo llama, Pedro empieza a caminar, pero él no empieza a caminar sobre el agua, sino sobre la palabra que el Señor le da. Pero en medio de la experiencia, como que se le olvidó la palabra. Y entonces en medio de esa experiencia, cuando volteó a ver el agua, es como que el poder de la palabra va atado a la fe que está agarrado de ella. Porque ahora cuando mencionaba lo de que cuando recibes una palabra, lo que prosigue es persecución. ¿A qué se refiere eso? Ok. Yo estoy un 90% seguro que tú puedes identificarte con esto. ¿Nunca has tenido una experiencia donde has recibido una palabra profética o una profecía y de repente pasan un par de días y todo a tu alrededor contradice lo que recibiste? Sí, claro. Esa es la persecución que se va en contra de esa palabra. Esa persecución está confirmando que la palabra vino del Padre. Mas, sin embargo, las personas que no tienen una intimidad con el Padre no lo van a poder identificar. Y lo primero que van a decir es, ve, yo sabía que no fue el Padre quien habló. Porque mira lo que me está ocurriendo. Todo lo contrario de lo que él me dijo. Entonces, esa es la persecución. Entonces, la persecución no viene para desviarte. Viene para posicionarte y revelarte que lo que el Padre habló es verdadero. Viene a confirmar. Mas, sin embargo, los que no tienen la intimidad con el Padre o no tienen las raíces profundas, lo que hacen es que abortan el propósito como resultado de pensar que no fue el Padre que habló. Tú mencionaste a Pedro. Pedro tuvo una gran experiencia. Fue el único que estuvo dispuesto de salir de la barca para andar hacia Jesús. Tuvo la babilla, tuvo los pantalones, la valentía de hacerlo. Mas, sin embargo, Pedro no tiene una vida de oración. Porque cuando Jesús fue a orar al Monte de los Olivos y regresó, estaba roncando. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Un Pedro con la experiencia extraordinaria fue el que lo negó. Porque la experiencia no tiene fundamento para sostenerte si tú no tienes una vida íntima con el Padre. Entonces, podemos decir que la vida, la línea, como en inglés se le llama el lifeline del cristiano, es la oración. Sí, ese viene siendo el oxígeno para los pulmones. Sin oración no hay vida para el cristiano. Sin oración no hay vida, porque la oración viene siendo parte de tu alimento. Entonces, una persona que no se alimenta correctamente comienza a desnutrirse. Sí. Entonces, en el ámbito espiritual es de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el problema? En el ámbito natural, tú sientes apetito y ahí es cuando comes o deseas algo. En el ámbito espiritual, tú tienes que comer primero para después sentir apetito. El problema es que las personas esperan sentir el apetito porque están acostumbrados a lo natural, pero lo espiritual no funciona como lo natural. ¿Tú quieres sentir apetito? Tienes que comer primero. Y ahí está el problema. Esperamos el apetito, pero ignoramos que tenemos que comer primero para sentir el apetito. Es que yo creo que tenemos eso tan sembrado en nuestro subconsciente, porque lo primero o uno de los primeros regalos que el Padre nos da a nosotros cuando llegamos a esta tierra es el apetito, es el hambre, porque eso es lo que nos hace tener vida, nos mantiene fuertes, nos mantiene con vida, porque nos mantiene acercándonos al alimento. Ahora, en el mundo espiritual funciona totalmente al revés. Primero hay que probar la comida y ella es la que crea el hambre para seguir viniendo. Wow, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Sí. Pastor, hablamos de hemos tocado varios temas, pero antes de empezar a grabar, estábamos hablando de una faceta de la cual no hemos hablado todavía. De su faceta como autor, como escritor. Entre lo que estábamos hablando, hablamos
hablamos un poco de ministerio, hablamos un poco de crecimiento, hemos hablado de tantas cosas. Pero yo sé que hasta ahora es pastor, hermano, padre, esposo y autor. Este libro es el bebé, se llama Un hombre que le falló a Dios. Aquel que dio con su rostro en el suelo. Háblame un poco de este libro. Háblame un poco de este niño que acaba de nacer. Y también, ¿de dónde sale el tiempo para hacer tantas cosas en 24 horas? ¿De dónde sale el tiempo? Ok, ¿dónde empiezo? Ok, vamos a empezar por de dónde sale el tiempo. Ok, hablemos de esto. Cuando tú tienes familia, Uh-huh. cuando tienes un hogar, cuando tienes un trabajo secular, Uh-huh. cuando estás a cargo de una casa paterna, una iglesia, el tiempo no va a estar libre. Cuando el Padre coloca un deseo en ti para su propósito, el tiempo tú tienes que arrebatarlo. Okay. Tú tienes que aprovechar cada momento que no tienes. Okay. Ejemplo. Si tengo un almuerzo de 1 hora en el trabajo, lo aprovecho. Cuando mis niños se acuestan a dormir, vengo para acá abajo y aprovecho. Mientras voy caminando en el parqueo de mi oficina a mi carro, me llega algo a la mente, cojo mi teléfono, lo grabo o escribo. Uh-huh. Y todos esos pequeños momentos se acumulan. Y cuando tú decides sentarte, te das de cuenta que tienes bastante para poder comenzar. Ok. Pero, bottom line, es que sacar tiempo para un proyecto teniendo tantas responsabilidades no se puede esperando tiempo libre. Tienes que esforzarlo y arrebatarlo. Okay. Esa es la única manera. Si tú verdaderamente quieres llevar a cabo algo que el Padre ha colocado en tu corazón para hacer, tú no puedes esperar tener el tiempo. Tienes que agresivamente arrebatar el tiempo y llevarlo a cabo, porque si no, nunca lo vas a hacer. No sucede. Yo me acuerdo cuando iba a comenzar a hacer el libro, yo le dije a mi esposa, baby, yo lo voy a dejar para el año que viene. Y cada vez le decía lo mismo. Y seguía pasando el tiempo. Y una vez ella me dijo, no, baby, tú no vas a esperar más. Ese libro es una urgencia que el Padre ya ha puesto en tu corazón y yo lo puedo sentir. Uh-huh. Tú tienes que coger el tiempo ya. Y esa misma noche vine, comencé a hacerlo y en cuestión de meses pude terminar el proyecto. Qué bueno. Tuve noches desveladas, sí, que pasaba hasta las 6, 7 de la mañana y me iba a trabajar, regresaba lo mismo, me iba a trabajar y tuve como 3 días corridos sin dormir, otros dormía 2 o 3 horitas, pero terminamos el baby. Gracias a Dios, güey. Qué bendición. Pero háblanos un poco acerca de ese título, Un hombre que le falló a Dios. Cuéntenos un poco acerca de eso, porque sabemos que hay una experiencia detrás de todo eso, que tocó un poquito de eso hace unos minutos, pero no mucho, porque queremos la información acerca del libro. Va a estar en la descripción, donde lo pueden adquirir, cómo lo pueden comprar. Está en todos lados, eso se está vendiendo más que el arroz de los chinos, eso se está vendiendo. Entonces quiere decir que el producto es bastante bueno. Háblenos un poco de eso. Ok, entonces está el periodo que yo te mencioné anteriormente, que mis primeros 7 años en el Evangelio eran bien duros para mí. Uh-huh. Okay. Pero cuando me reconcilié con él en el 2008, que decidí en 2007 para el 2008 hacerlo, uh-huh, desde ese momento en adelante yo nunca volví a separarme del Padre. Okay. Como te dije, en el 2008 me ungieron como evangelista. 2008, 2009 me ungieron como evangelista. Y en el 2010 es que sufro la caída. uh-huh. Okay. Ahora, ¿por dónde comienzo? No sé. Como dice el libro, fui un hombre que le falló a Dios. Y la razón por la cual yo le dejé el tema, porque para mí Dios es mi padre.
Jesús, cuando lo presentaba y hablaba de sí mismo, él decía, Él es mi Padre que está en los cielos. Cuando oren de esta manera, Padre nuestro. Todo lo que yo veo al Padre hacer o lo que oigo del Padre es lo que yo hago. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mi concepto de Dios es mi Padre. Pero yo le mantuve el concepto de un hombre que le falló a Dios en vez de ponerle un hombre que le falló al Padre, porque en el momento que yo le fallé, yo no lo conocía como Padre, lo conocía como Dios. Okay. O como Señor, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, cuando yo le fallo al Padre y estaba esperando a Dios, me encontré con el Padre. Qué bonito. Entonces, la razón por la cual digo que me encontré con el Padre es porque la caída mía no fue una tentación. Fue algo que yo planifiqué y planeé y lo ejecuté. Okay, fue algo intencional. El libro tiene toda la historia, entonces lo voy a hacer bien corta. Sí, sí. En la iglesia, en la congregación en la que yo me encontraba en aquel entonces, estaban ocurriendo unas situaciones que ya a través de los años se habían repetido. Okay. Y en esta ocasión la situación comenzó a ocurrir con la persona de quien yo estaba enamorado. Okay. Que es mi amada esposa hoy. Okay. Entonces, como yo era, decirlo en mis propias palabras, ¿verdad? Porque en aquel entonces yo sé que el Padre, por medio de la caída, él trató mucho con mi orgullo. Porque yo no sé si tú lo has notado, pero hay muchos de nosotros que tenemos la tendencia de desarrollar un orgullo espiritual sin darnos de cuenta. Entonces, mi mentalidad era, lo que yo voy a hacer es, para salvarla a ella de la persecución que ella está sufriendo injustamente, porque era injusta, lo que yo voy a hacer es que yo voy a pecar con ella. Porque yo sé que si yo pego con ella, como yo soy el nene lindo de la iglesia, yo era el evangelista de la iglesia, yo era el consentido del pastor, yo era su Timoteo. Entonces yo sabía que yo cargaba peso en ese lugar. Ya ves el orgullo, sí, ¿lo ves? Sí. Yo sabía que yo cargaba peso. Entonces yo dije, lo que yo voy a hacer es que yo voy a caer con ella, porque así ellos van a sentirse obligados de ir más suave con ella porque ya yo estoy involucrado. Wow. Entonces, lo que ocurrió fue, las cosas nunca salen como tú las planeas. No, nunca. Entonces, por eso es que, aunque yo fui un hombre que le falló a Dios y di con mi rostro en el suelo, yo no apoyo que hagan lo que yo hice. Okay. Porque, anyway, vamos a seguir. Entonces, yo lo planeé todo, yo lo planifiqué en un momento de vulnerabilidad de ella, porque ella estaba comenzando, ya se había reconciliado por medio de mí. Y nos hicimos amigos y hubo un tiempo donde nuestra amistad fue un poquito afectada. Tuvimos como una separación en nuestra amistad. Pero cuando me enteré de lo que estaba ocurriendo, entonces yo hice un plan, planifiqué. Yo dije, ok, entonces yo voy a pecar con ella, porque así no va a ser tan fuerte para ella. Entonces lo que yo hice fue esto. Yo planeé un día, yo me la llevé, la fui a buscar a la casa y dije, mira, ¿quieres salir? Vamos a salir. Me la llevé a 1 hora y 30 minutos de aquí y me parqué frente a un hotel con ella. Y yo le dije a ella, lo que pase ahí, ninguno de los dos tenemos control de eso. Y ella estuvo un tiempo pensando y pensando, pero me dijo, está bien. Entramos al hotel. Entonces, cuando íbamos de camino al hotel, increíble porque el Padre es maravilloso, yo sentí como un malestar. Wow. Pero yo dije, quizás que no he comido. Recuérdate que lo que yo hacía era premeditado. Entonces fuimos, cuando llegamos al hotel, dejamos nuestras ropas, nuestras cosas allí y nos fuimos a comer. A 1 hora y 30 minutos de distancia nos vamos a un restaurante. Y en ese restaurante entra quien era años anterior el pastor asistente de la iglesia a la que yo pertenezco aquí en Trenton. Y llevaba años que no lo veía. Wow. Y yo dije, la esposa de él era profeta. Sí. Y yo dije, aquí el Padre me va a descubrir.
Que aquí me quitaron la careta. Aquí me agarraron con las manos en la mano. Me van a sacar los trapos al aire. Ajá. Nos saludan, hablan. Nada ocurrió. Pero yo vi eso como una señal del Padre, dejándome saber, te estoy viendo. Cuando llegamos, y para hacer una historia larga corta, a mí yo no sé qué fue lo que me dio. A mí me dio algo. Que me dio algo estomacal que yo no pude salir del baño. Wow. Yo estuve hasta las 3 de la madrugada. La mano de Dios. Ahí, sí, definitivamente. Y yo le dije al Padre, nunca le he dicho esto en mi vida antes ni nunca se lo dije después. Le dije, por favor no me mate. Wow. Esas fueron mis palabras para él. Pasaron otra mañana, como quiera hice lo que yo tenía planeado hacer, ¿verdad? Pero anyway, lo que me dio en ese tiempo, nunca me dio antes y nunca me volvió a dar después. Fue algo tan fuerte, duró una semana nada más y a mí me tomó 2 años para recuperar mi peso. Wow. En el trabajo, yo trabajaba en un lugar, yo trabajo en un lugar público y en aquel entonces yo trabajaba en el área donde todas las personas de Trenton entraban y me veían. Yo era el primero que veían. Eso ya me conocían. Y entraban las personas y me decían, Orlando. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás enfermito? ¿Y por qué? Estás como que flaquito. Y dije, sí, yo estoy bien. Y tomó 2 años recuperar. Una vez hablando con un apóstol que nos estaba dando consejería matrimonial, porque nosotros lo hemos pasado por todo. Ella dijo, esa fue la mano del Padre advirtiéndote porque tu pecado fue premeditado. Lo que yo pensé que iba a salir de la manera que yo pensé, terminó saliendo de la manera que de la experiencia que tuvo Sansón. Porque, Otoniel, te lo digo delante del Padre y eso está en el libro, yo dije, yo peco y me levanto como las otras veces otra vez. Wow. Pero el problema era que las veces que yo le fallé al Padre anteriormente, yo no cargaba el peso de un ministerio en mis hombros. Yo nunca había pecado o fallado al Padre con un ministerio en mis hombros. Esta vez tenía un ministerio, pero yo dije, las otras veces que yo fallé, el Padre me levantó. Yo me levanto otra vez como las otras veces. Y no fue como yo lo planeé. Cuando yo te digo literalmente que mi rostro dio en el suelo, mi rostro dio en el suelo, mi hogar fue un infierno. Mi esposa me llegó a decir que ella pensó que se casó con un demonio. Wow. La naturaleza de Cristo, de Jesús el Mesías, que había en mí, se distorsionó al pecar. Y el hombre que yo era antes de Jesús comenzó a manifestarse en mi hogar. Fallamos, caí, nos juntamos. A mi esposa la botaron de la iglesia. Y mi pastor, mi padre espiritual, quien yo era su Timoteo, su consentido, cuando yo hago una cita para hablar con él, porque mi intención era confesarlo, porque era para ensuavizar la situación. Y cuando le digo a él que mi plan es quedarme con ella, él me dice, entonces lo mejor que pueden hacer es buscarse otra iglesia. Y me dejó con unas palabras que me persiguieron por los primeros 7 años de mi matrimonio. Wow. Que se convirtieron en el fantasma que me perseguía. Y me dijo, acuérdate lo que pasó con David. La espada no se apartó de su casa. Wow. Y como esas palabras vinieron de alguien a quien yo admiraba y quien tenía mucho terreno en mí, me persiguieron. Y cada vez que tenía un conflicto con mi esposa, lo primero que decía, esto no era de Dios. Y yo salía corriendo. Hasta que el Padre me libertó 7 años después. Y de una vez por todas pude entender que fueron esas palabras las que estaban persiguiéndome como un fantasma. Pero sí, la historia es bien larga. Pero en sentidos cortos yo decidí fallarle al Padre intencionalmente. Pensé que me iba a salir con las mías. Lo planeé, lo premedité, cogí a todo el mundo de sorpresa. Y el que terminó sorprendido fui yo. Wow. Varón, tremendo testimonio. Está increíble. Pero mencionaste algo que
en medio de todo ese testimonio, cuando hablaste de que alguien que tenía mucho terreno en ti te soltó una palabra sobre tu vida que te persiguió como un fantasma, fue casi como una maldición que fue soltada sobre tu vida. Entonces, ¿cómo cómo se recupera alguien de una situación así? Y te pregunto porque hay miles de personas que están pasando por esa situación. Porque hay miles de personas, miles de siervos de Dios, los cuales cada uno de nosotros está batallando con una área. Entonces, en nuestra humanidad pueden salir palabras de nosotros que pueden herir a personas y perseguirlas, incluso, como tú acabas de decir, por 7 años después de esa conversación. A lo mejor para ese pastor en ese momento pudo haber sido la palabra correcta para él, para su entender. Pero a ti te persiguió 7 años después. Y no solamente te persiguió 7 años después a ti como persona, persiguió tu matrimonio, persiguió tu hogar, atormentó tus hijos, tu familia completa. ¿Cómo una persona puede ser libre? ¿Cómo una persona puede soltarse esa cadena de encima? A mí me tomó 7 años para descubrirlo. Porque a veces nosotros podemos hablar o predicar algo, pero sin tener el entendimiento de lo que estás diciendo. Es sencillo. La razón por la cual la palabra que fue liberada sobre mí tuvo tanto impacto en mi vida era por quien esa persona era en mi vida. ¿Ok? Entonces, a veces cometemos el error y obviamente nosotros honramos a los que deben ser honrados. Claro. Yo honro a mis líderes, yo honro a mi padre espiritual, yo honro a mi padre biológico, yo honro a mis supervisores en el trabajo, yo honro a mis hermanos, ¿okay? Yo honro a mi familia, ¿okay? Yo honro a todos los que la escritura estipula que deben ser honrados. ¿Okay? Pero una cosa es cuando inconscientemente tú comienzas a poner personas en el lugar que le corresponde a Jesús. ¿Okay? Cuando tú tienes a Jesús en el lugar que le corresponde, esa palabra, si yo hubiera tenido a Jesús en el lugar que me corresponde, esa palabra no me hubiera perseguido. O sea, la razón por la cual la palabra me persiguió es porque yo di el acceso en cierta medida, colocar a mi líder por encima de Jesús, porque él es la imagen visible de lo que para mí era Jesús. Entonces, nosotros tendemos a crear unos lazos que no son saludables con nuestros guías espirituales, que a veces nos pueden llevar a ponerlos por encima de Jesús, y cuando ellos en su humanidad, ¿ok?, comienzan a cometer errores, ahí es donde nosotros terminamos heridos, apartados o con amargura. ¿Tú entiendes? Entonces, ese momento fue muy doloroso para mí porque yo creí lo que él dijo. O sea, yo creí lo que él dijo por el simple hecho de que él era un padre espiritual para mí. Él fue el que me dio forma. O sea, yo aprendí, yo comencé a predicar gracias a él. O sea, yo todo lo que aprendí en esos años, en esos primeros 8 años en esa iglesia, fue por él. Él fue quien me tomó sobre sus hombros, él fue el que me enseñó todo lo que él sabía, él fue el que me impartió sobre mí la revelación, fue él. Entonces, al él ser este tipo de persona en mi vida, cuando él libera esas palabras me persiguen. Y yo lo que pensaba era que era verdad. Mi familia siempre va a estar en guerra por lo que yo hice. Mi familia nunca va a poder vivir en paz por lo que yo hice. Mi familia nunca va a ser feliz por lo que yo hice. Porque el dilema era, lo cual es algo totalmente falso, y yo también lo tengo en el libro, el dilema era que decían que yo le quité mi esposa a otro hombre. Cuando en realidad, en parte me la quitaron a mí desde el principio. Ok.
Wow. Entonces, la forma para liberarse de esos fantasmas, de esas palabras de maldición, es una, entender quién es tu padre, y dos, entender quién es Jesús. Yes. Es conocer quién es Jesús y tenerlo en el lugar que le corresponde. Yes. Porque cualquiera que esté por encima de él no tiene el suficiente peso para sostener ese lugar. Yes. Es como cuando el Señor dijo, el que construye su casa sobre las rocas y el que construye sobre la arena. Que en ese momento, y a muchos nos ha pasado que hemos construido sobre la arena. Y la arena puede tener miles de nombres. Puede ser pastor, puede ser jefe, puede ser amigo, puede ser incluso padre, madre, puede ser quien sea. Pero si, al no ser Jesús, puede caerse, tiende a caerse. Porque hay un momento donde a todos, hay una frase que dicen que nunca conozcas a tus héroes. Porque cuando los conozcas como que se te va a ir ese amor que tienes y esa admiración por ellos. Porque en realidad todos tenemos humanidad, todos somos humanos. Hay un aspecto de nosotros que es imperfecto. Y cuando tenemos tanta admiración por una persona y nos encontramos con su humanidad, nos da un baño de realidad muy fuerte. Y como dijiste hace un momento, tiende a herir, tiende a separarnos del Señor, tiende a alejarnos, a amargarnos. Entonces, gracias a Dios, gracias al Padre por Jesucristo, porque Él es el que nos libra de todas esas cosas, nos libera de todo eso. Ahora que hablamos bastante de la familia, quisiera que me hablaras un poco acerca de la familia, de tu familia, una familia muy linda, gracias a Dios. Que pronto por ahí vienen los nietos, con el favor de Dios, estamos orando, que vengan pronto. Cuéntame un poco cómo ha sido llevar ese balance entre ministerio y familia, porque es una guerra que siempre existe, no solamente en ministerio, en profesión, en carrera, con la familia, y siempre hay una que termina padeciendo por causa de la otra. Yes. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo has podido lidiar con esa situación? Una vez tuve un amigo, un pastor. Él me dijo, si tú tienes ministerio, tienes familia y tienes un trabajo secular, uno de los tres va a sufrir. Y él dijo, probablemente no va a ser tu iglesia la que va a sufrir, ni tu trabajo secular. Va a ser tu familia. Él dijo, por eso una de las tres necesita ser soltada. Obviamente, cuando tú no tienes la dicha de poder tomar esas decisiones y tienes que manejar las tres, entonces tú tienes que pedirle al Padre que te dé la sabiduría para poder tener balance sobre todas. El problema es que como seres humanos nosotros tendemos a desenfocarnos y a distraernos fuera de la línea que ya ha sido trazada. Y en muchas ocasiones puedes encontrarte abriendo los ojos muy tarde. ¿Ok? En el caso de nosotros. En el caso de nosotros es como el proyecto que te mencioné. El trabajo va a demandar. El ministerio va a demandar más de lo que tú piensas que te va a demandar. La familia es el único lugar con el que estás familiarizado. Nosotros usualmente tendemos a pasar por alto aquello con lo que estamos familiarizados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que uno puede mantener el balance? Arrebatando el tiempo y forzándolo. Okay. Porque o el trabajo o la iglesia siempre va a ser un instrumento, no instrumento del enemigo, de Satan o el diablo, sino un instrumento que él usará para arrebatarte los momentos que ya tú separaste para tener con tu familia. Y como la demanda del ministerio te dice, tienes que hacerlo, lo primero que hace es que
rompe lo que preparaste con tu familia para cumplir con lo que el Padre te llamó a hacer, cuando en realidad el Padre tiene un orden para hacerlo. Okay. ¿Tú entiendes? Entonces, para poder manejar todas estas cosas, tú no tienes ni que preocuparte de la iglesia ni que preocuparte del trabajo. Es la familia. Porque ellos son los que automáticamente sufren el daño de todo lo demás. En la mente del ser humano no está, voy a sacrificar el tiempo de la iglesia. No. Cuando la iglesia demanda, ahí estoy yo. En la mente del ser humano, el trabajo secular tampoco, porque son, como dicen, las habichuelas o el pan en mi mesa. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo usar para poder manejar todo lo demás? Ok, pues déjame, si el sábado íbamos a salir un rato, pues está bien, no, lo hacemos el otro sábado. Y lo que hago es que esto que hay que bregar con la iglesia, pues lo hago el sábado. Y yo hablo con mi esposa y los niños y hacemos lo que vamos a hacer el sábado que viene. Y así comienza. Y así continúa. Hasta que llegas a un hábito donde te olvidaste que necesitas tiempo con tu familia. Y ahí es donde comienzas a sacrificar a tu familia en el altar del ministerio. Wow. Entonces, la solución es tomar el tiempo a la fuerza. Lo que hacemos mi esposa y yo es, baby, este sábado no hay compromiso, baby, este viernes no hay compromiso, baby, este domingo ponemos a Pastor Senior a predicar o ponemos a Damián a predicar o a uno de los ministros de la casa y nos vamos tú y yo con los nenes y nos vamos para otro lugar. Y ahí es donde tú mantienes el balance con tu familia, entendiendo que en tu casa por lo menos solamente vas a tener quizás 18 vacaciones con tu niño. Y si esas vacaciones las desperdicias en el ministerio, ¿Para cuántos ha sido bueno?